Hay que colaborar y especialmente en línea con ese mensaje que nos decía José Ignacio, con el cambio de la pandemia, que se pasó de recoger el producto como tal a recaudar dinero. Ahí hemos visto cómo ha bajado la ayuda, nos involucramos menos si hay que dar dinero en vez de dejar el producto en la caja. Yo te diría también que hay una parte como de desconfianza a veces, ¿no? Entonces, bueno, te quedas más tranquilo si tú ves que el kilo de arroz llega y que tú lo llevas, que a lo mejor si das dinero. Pero tenemos que decir que casi todas las organizaciones tenemos un informe de transparencia, que las cosas llegan, que ahora tenemos un rigor exquisito y así tiene que ser, porque es dinero ciudadano, es dinero de las instituciones y creo que la mayoría lo hacemos con un trabajo riguroso, que podéis consultar la transparencia, entonces que la ciudadanía esté tranquila porque las cosas llegan, que no tengan miedo, ¿no?, a dar ese dinero, porque a veces se gestiona muchísimo mejor por organizaciones especializadas que si tú con toda la buena intención y buena voluntad vas a comprar algo que a lo mejor no se necesita, ¿no? Entonces que haya confianza en la ciudadanía, en las organizaciones que estamos especializadas, digamos, en la solidaridad. Como escuchábamos, en el caso del Banco de Alimentos no es que el dinero vaya para ellos, sino que tienen una serie de crédito repartido por los supermercados para precisamente poder comprar los productos que hace falta en cada momento del año. Exactamente, jugando con las fechas de caducidad y luego, por ejemplo, estas tarjetas lo que permiten también es normalizar cuando la persona va a comprar al establecimiento que paga con una tarjeta como pagamos todos nosotros, ¿no? Entonces nadie sabe en qué situación está porque a veces les cuesta, pues hemos tenido que ir cambiando técnicas, digamos, pues precisamente para eso, para que sean unas personas como todos los demás. Eso aquí en Aragón, una situación que podríamos analizar, comentar en el resto de España. ¿Qué pasa si abrimos un poquito más el foco y nos fijamos en nuestra zona, en los países de nuestro entorno? Pues mira, hemos visto además con la pandemia que todo es multicausal, es decir, que lo que pasa en Zaragoza afecta a lo que pasa en Mali. Entonces ahora tenemos que abrir un poco la panorámica. Yo instaría un poco a la ciudadanía a decir, no nos quedemos solamente en la realidad que está muy bien de nuestro entorno, sino ampliemos esa mirada de decir, si aquí es el más difícil todavía, que una familia tiene que hacer malabares para llegar a fin de mes, imaginaos en países donde en los primeros meses de 2022 ha crecido 50 millones la hambruna. Y esto no es porque de repente esto tiene unas causas como en el cambio climático, que precisamente ahora están en Egipto debatiendo la COP27. La sequía tiene que ver con que los países consumimos el 75% de emisiones. Es decir, los que menos tienen están pagando las consecuencias de los países, por así llamados de primer mundo, ¿no? Entonces, bueno, todo está multicausa. La pandemia, ¿a quién le pagó más consecuencias? También a los países del sur. La gente que está más vulnerable todavía está más en la cuerda floja con estas cosas. Entonces tenemos que ampliar la mirada y decir, la cultura solidaria es muy grande. Se puede, es compatible dar una ayuda al Banco de Alimentos y exigir a los gobiernos que cumplan el 0,7, que está además firmado, está pactado, que está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no está ligado, ¿no?, con ser solidario, con el que tienes al lado, solidaria. Que a veces se confunden un poquito los mensajes de decir, bueno, con la que está cayendo aquí, ¿cómo nos vamos a permitir la ayuda? Pues es algo que va dentro de los derechos humanos, es algo que los políticos han firmado y que, bueno, y que como decías, todavía hay situaciones muchísimo peor que la nuestra y eso no quiere decir que no hagamos caso, no atendamos a lo que tenemos cerca también. De hecho, aquí sufrimos las consecuencias de la guerra de Ucrania de una manera y allí en esos países que ya partían de una situación desfavorable, también, por ejemplo, en el caso del hambre, vemos esos problemas que hay con los cereales, con la exportación de cereal, que a ellos también les está afectando de otra manera. A ellos les afecta más porque, fíjate, en esos países, fíjate que tienen grandes tierras, ¿no?, para cultivar, pero sin embargo exportan la mayor parte de Ucrania y de Rusia. Es el tercer exportador de cereal que hay ahora mismo en el mundo. Entonces, esto hace que no tengan la cesta de la compra básica, prácticamente son los cereales. Entonces, este bloqueo de la guerra de Ucrania con el tema del cereal y el aceite de girasol está todavía intensificando más todo el tema de la hambruna. Si hablamos del Cuerno de África, la zona del Sahel, es que está incrementando. Fíjate, estábamos bien, entre comillas, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a principios de 2022, después de la pandemia, las cifras del hambre son las peores en décadas ahora mismo. Entonces, creo que es una cuestión de responsabilidad de todo el mundo, ¿no?, atender a toda esta problemática que además siempre la pagan pues, mujeres, niños de 0 a 5 años, las mujeres agricultoras,
Bueno, pues todo esto es algo que creo que tenemos que mirar con una amplia mirada, porque tenemos capacidad, el ser humano, de ser solidarios con mayúsculas, sin tener necesidad de que esté reñido, digamos, la persona de aquí, de nuestro entorno, con la que vive unos kilómetros más lejos de nosotros. Y esa situación en esos países también supone que mucha gente se juegue la vida para buscar una vida mejor. Lo vemos sea en el mar, por tierra, de la forma que sea, ¿no? Quieren buscar una vida donde ser un poquito más felices. Y eso también nos implica a vosotros, las ONGs, las asociaciones, también ayudáis a la gente que llega aquí y que viene en busca de ayuda. Sí, el incremento ha sido exponencial también. Sobre todo con la crisis de Ucrania, hubo una gran emergencia, como todos visteis, y el problema es pues que están en el programa de protección internacional, pero a unas personas les dan los papeles y a otras no. Entonces hay que seguir trabajando con todas las personas, porque todas tienen sus necesidades, es lo que decía ella, que tenemos que intervenir con todas y intentar que los recursos no se nos multipliquen. Entonces, con el llamamiento de Cruz Roja Reacciona, lo que queremos es que sabemos que las administraciones se van a poner, van a dar ayudas, pero mientras tanto vamos a estar allí y necesitamos la ayuda, pues, y la solidaridad de todos los aragoneses, porque estamos viendo que el panorama está complicado. También tengo que decir que desde Cruz Roja yo siempre agradezco a la cantidad de voluntarios que gracias a ellos podemos hacer muchas de estas cosas, y a los socios. Los socios también están aumentando, con lo cual la solidaridad aragonesa es impecable, siempre. Nos concienciamos los aragoneses, y quería aprovechar para preguntarle a Isabel si también las nuevas generaciones se interesan por estas situaciones. Precisamente hay una campaña de la FAS, ¿no?, para buscar esos perfiles de adolescentes, de gente más joven, para que sepa que es una realidad que está ahí. Pues mira, te diría que sí. Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad trabajamos la educación para el desarrollo, que es precisamente acercarnos, ¿no?, un poco a que haya esta transformación social dentro, por ejemplo, de los colegios, de los jóvenes, incluso con tercera edad, porque entendemos que todo esto se cambia si tú te conciencias primero, y esa labor de educación la tenemos que hacer entre todos y todas. Y sí que tenemos proyectos muy bonitos, desde el rap a la fotografía participativa, al teatro. Entonces, les llegamos, pero evidentemente con lenguajes que les interesan. Entonces, desde ahí tenemos que aprender un poquito las ONGs a estar al corriente de eso que interesa a los jóvenes, para poder llegar desde otro lugar, un poquito más fresco, más atrevido, ¿no? Porque a veces decimos, a lo mejor la charla de porcentaje ya no interesa tanto, pero si llegamos desde eso, desde música, desde cosas que le toquen un poco el interés y el corazón, estamos viendo una respuesta. O sea, que la esperanza está ahí, que la semilla de cambio la tenemos todos y todas dentro, y que la necesitamos ahora de verdad, porque los tiempos son recios, ¿no?, como decían, tanto al planeta, ahora mismo que están debatiendo sobre todo lo que está ocurriendo, como el tema de la hambruna, todas las consecuencias que vienen de las 3 Cs, que se llama, pues los conflictos, el cambio climático, la COVID-19, todo esto está ahí latiendo y vemos las consecuencias, ¿no? Hacemos el zoom como decía la compañera, en el Banco de Alimentos, pero si hacemos otro zoom más grande, podríamos estar aquí hablando, desafortunadamente, mucho tiempo, de muchas realidades. Y no es una situación puntual de un día concreto, sino que va más allá, y esperamos también haber contribuido hoy desde aquí un poquito. Gracias a las dos, a Susana y a Isabel. Nos agradecemos por ser también el altavoz. Necesitamos a los medios de comunicación para ser altavoz de estas realidades. La verdad que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.